Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos, querido público, queridos espectadores que les gusta meditar y estudiar un poco de la palabra de Dios y escuchar diferentes puntos de vista que el Señor nos muestra a través del estudio de su santa y preciosa palabra? Bueno, hoy quería invitarles a que habláramos un poco del estar despiertos y preparados. Quiero preguntarte, ¿tú crees que espiritualmente estás despierto? También quería preguntarte, ¿y crees que asimismo estás preparado? Bueno, eso es una pregunta que debemos hacernos individualmente. Cada uno debe saber y entender un poco acerca de este tema, cómo es estar preparados y estar despiertos o estar despiertos y preparados. Entonces, para que iniciemos de pronto en este estudio, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, a Mateo 24, en el versículo 42 hasta el versículo 44. Él ahí habla sobre la venida, el título que aparece en mi versión de la Dios habla hoy es el regreso del Hijo del Hombre. Pero en el versículo que vamos a leer, dice así: manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperas. Bueno, entonces mira, ten muy presente lo que acabamos de leer. Si quieres, sepáralo en tu Biblia y ten presente lo que ahí está acabando de decir. Está hablando sobre el dueño de una casa y cómo este dueño, si supiera que va a venir un ladrón a robar, estaría despierto porque no sabe la hora, estaría vigilando y estaría preparado. Entonces, allí enseguidita de Mateo 24, encontramos en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes o las 10 muchachas. En mi versión aparece la parábola de las 10 muchachas. Antes de que iniciemos a leer esta parábola, o no, leámosla primero y luego te comento algo. Dice así: sucederá entonces con Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llenaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no vale, perdón, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan donde los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Bueno, entonces quiero contarte algo antes de que entremos a meditar un poco en esta parábola. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra durante los 3 años de ministerio, Él siempre acostumbraba a enseñarle a las personas a través de historias, en este caso las parábolas, siempre para comentar cosas específicas y hablar sobre el reino. En esta parábola encontramos que se va a celebrar una boda. Resulta que en la antigüedad, en el oriente, una boda oriental se celebraba primeramente que el novio se dirigía a la casa de la novia para recibirla de manos de sus padres.
Luego iban acompañados por las muchachas, en este caso lo que leímos de las vírgenes, y otros invitados hasta la casa del novio o de sus padres, donde celebraban un banquete nupcial. Pues como en ese tiempo no había electricidad, en ese tiempo no habían hecho esos grandes descubrimientos, cómo se podía alumbrar, digamos, las calles, ellos iban con sus lámparas y ellas le hacían como, digamos, señalándole el camino, y casi siempre las personas iban con sus lámparas. De lógica, en este tiempo, no, como no había electricidad, digamos que el combustible que se utilizaba en ese momento para las lámparas era el aceite de olivo. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Esta parábola es una parábola muy completa. Si nosotros la desglosamos, encontramos muchas cosas importantísimas para nuestra vida cristiana, para nuestra vida aquí en esta tierra. Pero quiero que nos enfoquemos hoy en el estar despiertos y estar preparados. Como leímos en el Mateo 24, en el versículo 42 hasta el 44, está hablando de un hombre dueño de casa que está vigilando, está pendiente, porque si él dice, si él supiera a qué horas llega el ladrón, pues él va a estar pendiente. Pero en este caso, las muchachas se cansaron de esperar y se quedaron dormidas. Habla de todas, no dice que las previsoras no se durmieron, que las descuidadas se durmieron, no habla en general que todas se han dormido. Entonces, mire que a veces nos pueden pasar que muchas cosas y muchas preocupaciones nos abaten, pero también nos distraen y pueden hacer que nosotros tengamos sueño. O sea, puede llegar en nosotros el sueño. Aquí en este caso se durmieron todas, como les digo, pero más que se durmieran todas, lo que sucede, lo que se ve y se evidencia es después cómo escuchan ellas la voz y todas se levantan, pero solamente aquellas que tenían el aceite eran las que tenían guardado su aceite de repuesto, digámoslo así, fueron las que pudieron seguir con el novio. Ellas tenían su lámpara, que era como, digamos, el instrumento para dar luz, pero además de eso tenían aceite. Las que no estaban tan preparadas, las que no fueron tan previsoras, estas mujeres tuvieron que hacer un largo viaje, y ustedes se pueden imaginar, esta boda no se celebró de día, según lo que leemos. Esta boda, el momento en que llega el novio, no eran horas tempranas, dice que era ya después de la medianoche. O sea, ya era una hora, digamos que es un momento muy oscuro. Pero entonces las mujeres que guardaron su aceite fueron quienes entraron a la boda. Ellas pudieron entrar con el novio a la boda porque estaban preparadas. Y el hombre que estaba cuidando su casa estaba pendiente, estaba velando, estaba despierto. O sea que hay que estar preparados, hay que estar guardando, estar pendientes. Porque nosotros venimos escuchando hace muchos años que la venida del Señor viene pronto, la venida del Señor viene pronto, y la verdad no la hemos podido ver. Ya se han muerto muchos esperando la venida del Señor y no ha pasado nada. Y de pronto a nosotros como iglesia, hijos de Dios, nos puede pasar que esperándonos de sueño, el sueño espiritual, y nos quedemos dormidos. ¿Sabes? El Señor nos exhorta a que despertemos. Hay muchos versículos donde habla sobre que despertemos. Hay muchos versículos donde dice que no estemos durmiendo. En 1 Tesalonicenses 5, del versículo 5 y 6, habla de esto, de cómo alumbrar, cómo ser luz, no estar dormidos, despertar, bueno, en fin. Pero, ¿saben? En estos tiempos hay muchas distracciones que nos pueden causar un sueño espiritual. ¿Y qué pasa? No quiere decir que dejemos de hacer las cosas que Dios nos ha encomendado. De pronto podemos estar dando la palabra a otras personas, podemos estar trabajando con los ministerios que el Señor nos ha entregado, pero recuerda que aquí hay una parte muy específica cuando dice que en los últimos versículos le dice el novio el novio de la boda, en el versículo 11, cuando llegan las muchachas tocando la puerta,
Dicen las muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro, no las conozco. ¿Saben qué? Que no lo conozcan a uno es muy duro porque es muy diferente cuando tú dices, tú conoces a fulana de tal o a fulano de tal, ah, sí, esta persona es esto, esto y esto. Cuando pueden hablar de ti y porque te conocen, cuando saben qué cosas te gustan, cuando saben cómo te comportas. Pero cuando no te conocen realmente es porque nunca han tenido comunicación contigo, no han tenido un contacto cercano y no te conocen de pronto de lejos. Te han visto, pero no saben quién eres realmente. Nosotros muchas veces nos pasa que no somos sensibles a la voz de Dios. En este tiempo más que nunca debemos estar sensibles a la voz de Dios. El Espíritu Santo todo el tiempo está hablando y quiere que nosotros anhelemos estar con Él. Pero la verdad, muchas veces no pasa esto. Si tú lees en 1 Corintios 6:13, allí para resumir te lo dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero nosotros a veces esperamos que nos toque, que nos haga llorar, que sentamos como un calor, un viento, bueno, en fin, las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, pero no lo tenemos como una persona que siempre esté con nosotros, que habite en nosotros, que lo podamos oír, que le podamos entender, que podamos comprender lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, para que nosotros conozcamos a alguien tenemos que estar en una conexión constante, en una comunicación. Por ejemplo, cuando tú llevas tiempo trabajando con algunas personas y de verdad eres observador y con esa persona dialogas, tú aprendes a conocer, sabes cuando cumple años, sabes que le gusta, sabes cuando está alegre, cuando está triste, bueno, empiezas a diferenciarla, o como tú como profesor, porque yo he sido profesora por muchos años, uno en este diario ir y venir, uno aprende a conocer a sus niños, a sus estudiantes. Pero muy triste, por ejemplo, lo que pasó aquí con estas muchachas, el novio no las conocía. Cuando nosotros estamos en continua relación con nuestro Padre o con el Espíritu Santo, nuestras vasijas siempre van a estar llenas de aceite. El aceite es la comunicación y la relación constante con el Espíritu Santo para que nuestra lámpara siempre pueda estar encendida, porque es muy difícil que nuestra lámpara se apague. ¿Sabes qué? Estamos en un momento donde estamos en mucha oscuridad, muchas personas no han entendido lo que es realmente acercarse a Dios. Muchas personas no quieren saber de Dios, muchas personas están decepcionadas creyendo que Dios no existe o creyendo que nuestro Dios es un Dios malvado, bueno, en fin, diferentes cosas, pero están muy lejanos de Dios. Y a veces la iglesia, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, también nos hemos alejado porque también nos dejamos seducir por todas estas cosas y las miles de ocupaciones que a veces llegan a nuestras vidas. Se nos olvida que esta vida es muy corta, que a esto solamente aquí en esta tierra es un trozo de lo que vamos a vivir, porque dice que tendremos vida eterna. Y la vida eterna no es solamente lo que vivimos aquí en este cuerpo humano, sino todo lo que vamos a recibir y vamos a vivir con nuestro Padre en esos lugares celestiales donde Él nos tiene reservada una habitación. Entonces, digamos que en qué nos enfocamos hoy, que debemos estar despiertos, debemos estar atentos a esa voz que llama, estar preparados y debemos sobre todo mantener nuestra reserva de aceite. ¿Cómo podemos tener esa reserva de aceite? Teniendo una relación con el Espíritu Santo, una relación constante, viéndolo a Él como una persona, no como una cosa, como una manifestación, sino como la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que es algo ilógico para nuestra mente racional entender cómo un Dios pueden ser tres figuras diferentes, pero lo único que tú tienes que hacer es por fe, por creerlo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y leer la palabra de Dios es fe, porque son cosas que no hemos visto, pero que nosotros cuando empezamos a leerla, ella nos revela los misterios del Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si tú estás en esa comunión y relación con el Espíritu Santo, te aseguro que el Espíritu Santo te muestra más cosas de las que hasta ahora has podido entender. A veces parece que
las cantidades de voces que nos rodean y empiezan a hablar nos confundieran, pero sabes, cuando te acercas al Espíritu Santo y le pides a Él que habite todo el tiempo contigo, ya vas a empezar a vivir que en cada cosa que estás haciendo le estás pidiendo a Él que te haga, que esté ahí al lado tuyo, que no solamente y venga y te toque cuando vas a la iglesia o cuando estás orando, no, todo el tiempo empieza Él a habitar contigo. Entonces te invito a esto para que tu lámpara también permanezca encendida, para que no vayan a llegar los tiempos duros donde esté la oscuridad y la oscuridad nos cubra porque no vamos a tener aceite para recargar nuestra lámpara. Entonces te invito a que recargues tu lámpara con el poder del Espíritu Santo y sobre todo con esa relación constante con Él. Bendiciones, chao.